Hola amigos, continuamos con la lectura de este libro delicioso y hermoso, Orgullo y Prejuicio, escrito por Jane Austen. Capítulo 30. Sir William no pasó más de una semana en Hunsford, pero fue suficiente para convencerse de que su hija estaba muy bien situada y de que un marido así y una vecindad como aquella no se encontraban a menudo. Mientras estuvo allí, Collins dedicaba la mañana a pasearlo en su calesín para mostrarle la campiña. Pero en cuanto se fue, la familia volvió a sus ocupaciones habituales. Elizabeth agradeció que con el cambio de vida ya no tuviese que ver a su primo tan frecuentemente, pues la mayor parte del tiempo que mediaba entre el almuerzo y la cena, Collins lo empleaba en trabajar en el jardín, en leer, en escribir o en mirar por la ventana de su despacho, que daba al camino. El cuarto donde solían quedarse las señoras daba a la parte trasera de la casa. Al principio, a Elizabeth le extrañaba que Charlotte no prefiriese estar en el comedor, que era una pieza más grande y de aspecto más agradable. Pero pronto vio que su amiga tenía excelentes razones para obrar así, pues Collins habría estado menos tiempo en su aposento, indudablemente, si ellas hubiesen disfrutado de uno tan grande como el suyo. Y Elizabeth aprobó la actitud de Charlotte. Desde el salón no podían ver el camino, de modo que siempre era Collins el que le daba cuenta de los coches que pasaban y en especial de la frecuencia con que la señorita de Berg cruzaba en su faetón, cosa que jamás dejaba de comunicarles aunque sucediese casi todos los días. La señorita solía detenerse en la casa para conversar unos minutos con Charlotte, pero era difícil convencerla de que bajase del carruaje. Pasaban pocos días sin que Collins diese un paseo hasta Rosings, y su mujer creía a menudo un deber hacer lo propio. Elizabeth, hasta que recordó que podía haber otras familias dispuestas a hacer lo mismo, no comprendió el sacrificio de tantas horas. De vez en cuando, Lady Catherine les honraba con una visita, en el transcurso de la cual nada de lo que ocurría en el salón le pasaba inadvertido. En efecto, se fijaba en todo lo que hacían, miraba sus labores y les aconsejaba hacerlas de otro modo. Encontraba defectos en la disposición de los muebles o descubría negligencias en la criada. Si aceptaba algún refrigerio, parecía que no lo hacía más que para advertir que los cuartos de carne eran demasiado grandes para ellos. Pronto se dio cuenta Elizabeth de que, aunque la paz del condado no estaba encomendada a aquella gran señora, era una activa magistrada en su propia parroquia, cuyas minucias le comunicaba Collins. Y siempre que alguno de los aldeanos estaba por armar gresca o se sentía descontento o desvalido, Lady Catherine se personaba en el lugar requerido para zanjar las diferencias y reprenderlos, restableciendo la armonía y procurando la abundancia. La invitación a cenar en Rosings se repetía un par de veces por semana, y desde la partida de Sir William, como solo había una mesa de juego durante la velada, el entretenimiento era siempre el mismo. No tenía muchos otros compromisos, porque el estilo de vida del resto de los vecinos estaba por debajo del de los Collins. A Elizabeth no le importaba, estaba a gusto así. Pasaba largos ratos charlando amenamente con Charlotte, y como el tiempo era estupendo, a pesar de la época del año, se distraía saliendo a caminar. Su paseo favorito, que a menudo recorría mientras los otros visitaban a Lady Catherine, era la alameda que bordeaba un lado de la finca, donde había un sendero muy bonito y abrigado que nadie más que ella parecía apreciar, y en el cual se hallaba fuera del alcance de la curiosidad de Lady Catherine. Con esta tranquilidad pasó rápidamente la primera quincena de su estancia en Hunsford. Se acercaba la Pascua, y la semana anterior a esta iba a traer un aditamento a la familia de Rosings, lo cual, en aquel círculo tan reducido, tenía que resultar muy importante. Poco después de su llegada, Elizabeth oyó decir que Darcy iba a llegar dentro de unas semanas, y aunque hubiese preferido a cualquier otra de sus amistades, lo cierto era que su presencia podía aportar un poco de variedad a las veladas de Rosings y que podría divertirse viendo el poco fundamento de las esperanzas de la señorita Bingley, mientras observaba la actitud de Darcy con la señorita de Berg, a quien, evidentemente, le destinaba Lady Catherine.
Su señoría hablaba de su venida con enorme satisfacción y de él en términos de la más elevada admiración, y parecía que le molestaba que la señorita Lucas y Elizabeth ya le hubiesen visto antes con frecuencia. Su llegada se supo enseguida, pues Collins llevaba toda la mañana paseando con la vista fija en los templetes de la entrada al camino de Hunsford. En cuanto vio que el coche entraba en la finca, hizo su correspondiente reverencia y corrió a casa a dar la magna noticia. A la mañana siguiente voló a Rosings a presentarle sus respetos, pero había alguien más a quien presentárselos, pues allí se encontró con dos sobrinos de Lady Catherine. Darcy había venido con el coronel Fitzwilliam, hijo menor de su tío Lord, y con gran sorpresa de toda la familia, cuando Collins regresó, ambos caballeros le acompañaban. Charlotte los vio desde el cuarto de su marido cuando cruzaban el camino, y se precipitó hacia el otro cuarto para poner en conocimiento de las dos muchachas el gran honor que les esperaba. Y añadió: Elizabeth, es a ti a quien debo agradecer esta muestra de cortesía. El señor Darcy no habría venido tan pronto a visitarme a mí. Elizabeth apenas tuvo tiempo de negar su derecho a semejante cumplido, pues enseguida sonó la campanilla anunciando la llegada de los dos caballeros, que poco después entraban en la estancia. El coronel Fitzwilliam iba delante. Tendría unos 30 años, no era guapo, pero en su trato y su persona se distinguía al caballero. Darcy estaba igual que en Hertfordshire. Complimentó a la señora Collins con su habitual reserva, y cualesquiera que fuesen sus sentimientos con respecto a Elizabeth, la saludó con aparente impasibilidad. Elizabeth se limitó a inclinarse sin decir palabra. El coronel Fitzwilliam tomó parte en la conversación con la soltura y la facilidad de un hombre bien educado. Era muy ameno, pero su primo, después de hacer unas ligeras observaciones a la señora Collins sobre el jardín y la casa, se quedó sentado durante largo tiempo sin hablar con nadie. Por fin, sin embargo, su cortesía llegó hasta preguntar a Elizabeth cómo estaba su familia. Ella le contestó en los términos normales, y después de un momento de silencio, añadió: Mi hermana mayor ha pasado estos 3 meses en Londres. ¿No la habrá visto por casualidad? Sabía de sobra que no la había visto, pero quería ver si le traicionaba algún gesto, y se le notaba que era consciente de lo que había ocurrido entre los Bingley y Jane, y le pareció que estaba un poco cortado cuando respondió que nunca había tenido la suerte de encontrar a la señorita Bennet. No se habló más del asunto, y poco después los caballeros se fueron. Capítulo 31. El coronel Fitzwilliam fue muy elogiado, y todas las señoras consideraron que su presencia sería un encanto más de las reuniones de Rosings. Pero pasaron unos días sin recibir invitación alguna, como si al haber huéspedes en la casa, los Collins no hiciesen ya ninguna falta. Hasta el día de Pascua, una semana después de la llegada de los dos caballeros, no fueron honrados con dicha atención, y aún, al salir de la iglesia, se les advirtió que no fueran hasta última hora de la tarde. Durante la semana anterior, vieron muy poco a Lady Catherine y a su hija. El coronel Fitzwilliam visitó más de una vez la casa de los Collins, pero a Darcy solo le vieron en la iglesia. La invitación, naturalmente, fue aceptada, y a la hora conveniente los Collins se presentaron en el salón de Lady Catherine. Su señoría les recibió atentamente, pero se veía bien claro que su compañía ya no le era tan grata como cuando estaba sola. En efecto, estuvo pendiente de sus sobrinos y habló con ellos, especialmente con Darcy, mucho más que con cualquier otra persona del salón. El coronel Fitzwilliam parecía alegrarse de veras al verles. En Rosings cualquier cosa le parecía un alivio, y además la linda amiga de la señora Collins le tenía cautivado. Se sentó al lado de Elizabeth y charlaron tan agradablemente de Kent y de Hertfordshire, de sus viajes y del tiempo que pasaba en casa, de libros nuevos y de música, que Elizabeth jamás lo había pasado tan bien en aquel salón. Hablaban con tanta soltura y animación que atrajeron la atención de Lady Catherine y de Darcy. Este último les había mirado ya varias veces con curiosidad. Su señoría participó al poco rato del mismo sentimiento, y se vio claramente,
porque no vaciló en preguntar. «¿Qué estás diciendo, Fitzwilliam? ¿De qué hablas? ¿Qué le dices a la señorita Bennet? Déjame oírlo». «Hablamos de música, señora», declaró el coronel cuando vio que no podía evitar la respuesta. «¿De música? Pues hágame el favor de hablar en voz alta. De todos los temas de conversación es el que más me agrada. Tengo que tomar parte en la conversación si están ustedes hablando de música. Creo que hay pocas personas en Inglaterra más aficionadas a la música que yo, o que posean mejor gusto natural. Si hubiese estudiado, habría resultado una gran discípula. Lo mismo le pasaría a Anne si su salud se lo permitiese. Estoy segura de que habría tocado deliciosamente. ¿Cómo va Georgina, Darcy?» Darcy hizo un cordial elogio de lo adelantada que iba su hermana. «Me alegro mucho de que me des tan buenas noticias», dijo Lady Catherine, «y te ruego que le digas de mi parte que si no practica mucho, no mejorará nada». «Le aseguro que no necesita que se lo advierta. Practica constantemente». «Mejor. Eso nunca está de más. Y la próxima vez que le escriba, le encargaré que no lo descuide. Con frecuencia les digo a las jovencitas que en música no se consigue nada sin una práctica constante. Muchas veces le he dicho a la señorita Bennet que nunca tocará verdaderamente bien si no practica más. Y aunque la señora Collins no tiene piano, la señorita Bennet será muy bien acogida. Como le he dicho a menudo, si viene Rosings todos los días para tocar el piano en el cuarto de la señora Jenkinson. En esa parte de la casa no molestará a nadie». Darcy pareció un poco avergonzado de la mala educación de su tía y no contestó. Cuando acabaron de tomar el café, el coronel Fitzwilliam recordó a Elizabeth que le había prometido tocar, y la joven se sentó enseguida al piano. El coronel puso su silla a su lado. Lady Catherine escuchó la mitad de la canción y luego siguió hablando, como antes, a su otro sobrino, hasta que Darcy la dejó y, dirigiéndose con su habitual cautela hacia el piano, se colocó de modo que pudiese ver el rostro de la hermosa intérprete. Elizabeth reparó en lo que hacía y a la primera pausa oportuna se volvió hacia él con una amplia sonrisa y le dijo: «¿Pretende atemorizarme, viniendo a escucharme con esa seriedad? Yo no me asusto, aunque su hermana toque tan bien. Hay una especie de terquedad en mí que nunca me permite que me intimide nadie. Por el contrario, mi valor crece cuando alguien intenta intimidarme». «No le diré que se ha equivocado», repuso Darcy, «porque no cree usted sinceramente que tenía intención alguna de alarmarla, y he tenido el placer de conocerla lo bastante para saber que se complace a veces en sustentar opiniones que de hecho no son suyas». Elizabeth se rió abiertamente ante esa descripción de sí misma y dijo al coronel Fitzwilliam: «Su primo pretende darle a usted una linda idea de mí, enseñándole a no creer palabra de cuanto yo le diga. Me desola encontrarme con una persona tan dispuesta a descubrir mi verdadero modo de ser en un lugar donde yo me había hecho ilusiones de pasar por mejor de lo que soy. Realmente, señor Darcy, es muy poco generoso por su parte revelar las cosas malas que supo usted de mí en Hertfordshire. Y permítame decirle que es también muy indiscreto, pues esto me podría inducir a desquitarme y saldrían a relucir cosas que escandalizarían a sus parientes». «No le tengo miedo», dijo él sonriente. «Dígame, por favor, ¿de qué le acusa?», exclamó el coronel Fitzwilliam. «Me gustaría saber cómo se comporta entre extraños». «Se lo diré, pero prepárese a oír algo muy espantoso. Ha de saber que la primera vez que le vi fue en un baile, y en ese baile, ¿qué cree usted que hizo? Pues no bailó más que 4 piezas, a pesar de escasear los caballeros, y más de una dama se quedó sentada por falta de pareja. Señor Darcy, no puede negarlo. No tenía el honor de conocer a ninguna de las damas de la reunión, a no ser las que me acompañaban. ¿Cierto? Y en un baile nunca hay posibilidad de ser presentado. Bueno, coronel Fitzwilliam, ¿qué toco ahora? Mis dedos están esperando sus órdenes». «Puede que me habría juzgado mejor», añadió Darcy, «si hubiese solicitado que se me presentara. Pero no sirvo para darme a conocer a extraños». «Vamos a preguntarle a su primo por qué es así», dijo Elizabeth sin dirigirse más que al coronel Fitzwilliam.
Le preguntamos cómo es posible que un hombre de talento y bien educado, que ha vivido en el gran mundo, no sirva para atender a desconocidos. Puedo contestar yo mismo a esta pregunta, replicó Fitzwilliam, sin interrogar a Darcy. Eso es porque no quiere tomarse la molestia. Reconozco, dijo Darcy, que no tengo la habilidad que otros poseen de conversar fácilmente con las personas que jamás he visto. No puedo hacerme a estas conversaciones y fingir que me intereso por sus cosas como se acostumbra. Mis dedos, repuso Elizabeth, no se mueven sobre este instrumento del modo magistral con que he visto moverse los dedos de otras mujeres. No tienen la misma fuerza ni la misma agilidad, y no pueden producir la misma impresión, pero siempre he creído que era culpa mía, por no haberme querido tomar el trabajo de hacer ejercicios, no porque mis dedos no sean capaces, como los de cualquier otra mujer, de tocar perfectamente. Darcy sonrió y le dijo: «Tiene usted razón. Ha empleado el tiempo mucho mejor. Nadie que tenga el privilegio de escucharla podrá ponerle peros. Ninguno de nosotros toca ante desconocidos». Lady Catherine les interrumpió preguntándoles de qué hablaban. Elizabeth se puso a tocar de nuevo. Lady Catherine se acercó y después de escucharla durante unos minutos, dijo a Darcy: «La señorita Bennet no tocaría mal si practicase más y si hubiese disfrutado de las ventajas de un buen profesor de Londres. Sabe lo que es teclear, aunque su gusto no es como el de Anne. Anne habría sido una pianista maravillosa si su salud le hubiese permitido aprender». Elizabeth miró a Darcy para observar su cordial asentimiento al elogio tributado a su prima, pero ni entonces ni en ningún otro momento descubrió ningún síntoma de amor, y de su actitud hacia la señorita de Burgh Elizabeth dedujo una cosa consoladora en favor de la señorita Bingley, que Darcy se habría casado con ella si hubiese pertenecido a su familia. Lady Catherine continuó haciendo observaciones sobre la manera de tocar de Elizabeth, mezcladas con numerosas instrucciones sobre la ejecución y el gusto. Elizabeth las aguantó con toda la paciencia que impone la cortesía, y a petición de los caballeros siguió tocando hasta que estuvo preparado el coche de su señoría y los llevó a todos a su casa. Capítulo 32. A la mañana siguiente estaba Elizabeth sola escribiendo a Jane, mientras la señora Collins y María habían ido de compras al pueblo, cuando se sobresaltó al sonar la campanilla de la puerta, señal inequívoca de alguna visita. Aunque no había oído ningún carruaje, pensó que a lo mejor era Lady Catherine, y se apresuró a esconder la carta que tenía a medio escribir a fin de evitar preguntas impertinentes. Pero con gran sorpresa suya, se abrió la puerta y entró en la habitación el señor Darcy. Darcy solo. Pareció asombrarse al hallarla sola y pidió disculpas por su intromisión, diciéndole que creía que estaban en la casa todas las señoras. Se sentaron los dos, y después de las preguntas de rigor sobre Rosings, pareció que se iban a quedar callados. Por lo tanto, era absolutamente necesario pensar en algo, y Elizabeth, ante esta necesidad, recordó la última vez que se habían visto en Hertfordshire, y sintió curiosidad por ver lo que diría acerca de su precipitada partida. «¿Qué repentinamente se fueron ustedes de Netherfield el pasado noviembre, señor Darcy?», le dijo. «Debió de ser una sorpresa muy grata para el señor Bingley verles a ustedes tan pronto a su lado, porque, si mal no recuerdo, él se había ido un día antes. Supongo que tanto él como sus hermanas estaban bien cuando salió usted de Londres». «Perfectamente, gracias». Elizabeth advirtió que no iba a contestarle nada más, y tras un breve silencio, añadió: «Tengo entendido que el señor Bingley no piensa volver a Netherfield». «Nunca le he oído decir tal cosa, pero es probable que no pase mucho tiempo allí en el futuro. Tiene muchos amigos y está en una época de la vida en que los amigos y los compromisos aumentan continuamente. Si tiene la intención de estar poco tiempo en Netherfield, sería mejor para la vecindad que lo dejase completamente, y así posiblemente podría instalarse otra familia allí.
Pero quizá el señor Bingley no haya tomado la casa tanto por la conveniencia de la vecindad como por la suya propia, y es de esperar que la conserve o la deje en virtud de ese mismo principio. No me sorprendería, añadió Darcy, que se desprendiese de ella en cuanto se le ofreciera una compra aceptable. Elizabeth no contestó. Temía hablar demasiado de su amigo, y como no tenía nada más que decir, determinó dejar a Darcy que buscase otro tema de conversación. Él lo comprendió, y dijo enseguida: «Esta casa parece muy confortable. Creo que Lady Catherine la arregló mucho cuando el señor Collins vino a Hunsford por primera vez». «Así parece, y estoy segura de que no podía haber dado una prueba mejor de su bondad. El señor Collins parece haber sido muy afortunado con la elección de su esposa». «Así es. Sus amigos pueden alegrarse de que haya dado con una de las pocas mujeres inteligentes que le habrían aceptado o que le habrían hecho feliz después de aceptarle. Mi amiga es muy sensata, aunque su casamiento con Collins me parezca a mí el menos cuerdo de sus actos. Sin embargo, parece completamente feliz. Desde un punto de vista prudente, este era un buen partido para ella. Tiene que ser muy agradable para la señora Collins vivir a tan poca distancia de su familia y amigos». «Poca distancia le llama usted. Hay cerca de 50 millas». «¿Y qué son 50 millas de buen camino? Poco más de media jornada de viaje. Sí, yo a eso lo llamo una distancia corta». «Nunca habría considerado que la distancia fuese una de las ventajas del partido», exclamó Elizabeth, «y jamás se me habría ocurrido que la señora Collins viviese cerca de su familia». «Eso demuestra el apego que le tiene usted a Hertfordshire. Todo lo que esté más allá de Longbourn debe parecerle ya lejos». Mientras hablaba, se reía de un modo que Elizabeth creía interpretar. Darcy debía suponer que estaba pensando en Jane y en Netherfield, y contestó algo sonrojada: «No quiero decir que una mujer no pueda vivir lejos de su familia. Lejos y cerca son cosas relativas y dependen de muy distintas circunstancias. Si se tiene fortuna para no dar importancia a los gastos de los viajes, la distancia es lo de menos. Pero este no es el caso. Los señores Collins no viven con estrecheces, pero no son tan ricos como para permitirse viajar con frecuencia. Estoy segura de que mi amiga no diría que vive cerca de su familia más que si estuviera a la mitad de esta distancia». Darcy acercó su asiento un poco más al de Elizabeth y dijo: «No tiene usted derecho a estar tan apegada a su residencia. No siempre va a estar en Longbourn». Elizabeth pareció quedarse sorprendida, y el caballero creyó que debía cambiar de conversación. Volvió a colocar su silla donde estaba, tomó un diario de la mesa y, mirándolo por encima, preguntó con frialdad: «¿Le gusta a usted Kent?». A esto siguió un corto diálogo sobre el tema de la campiña, conciso y moderado por ambas partes, que pronto terminó, pues entraron Charlotte y su hermana, que acababan de regresar de su paseo. El tete-a-tete las dejó pasmadas. Darcy les explicó la equivocación que había ocasionado su visita a la casa. Permaneció sentado unos minutos más, sin hablar mucho con nadie, y luego se marchó. «¿Qué significa esto?», preguntó Charlotte en cuanto se fue. «Querida Elizabeth, debe de estar enamorado de ti, pues si no, nunca habría venido a vernos con tanta familiaridad». Pero cuando Elizabeth contó lo callado que había estado, no pareció muy probable, a pesar de los buenos deseos de Charlotte, y después de varias conjeturas se limitaron a suponer que su visita había obedecido a la dificultad de encontrar algo que hacer, cosa muy natural en aquella época del año. Todos los deportes se habían terminado. En casa de Lady Catherine había libros y una mesa de billar, pero a los caballeros les desesperaba estar siempre metidos en casa. Y sea por lo cerca que estaba la residencia de los Collins, sea por lo placentero del paseo, o sea por la gente que vivía allí, los dos primos sentían la tentación de visitarles todos los días. Se presentaban en distintas horas de la mañana, unas veces separados y otras veces juntos, y algunas acompañados de su tía. Era evidente que el coronel Fitzwilliam venía porque se encontraba a gusto con ellos, cosa que, naturalmente, le hacía aún más agradable. El placer que le causaba a Elizabeth su compañía y la manifiesta admiración de Fitzwilliam por ella le hacían acordarse de su primer favorito, George Wickham.
Comparándolos, Elizabeth encontraba que los modales del coronel eran menos atractivos y dulces que los de Wickham, pero Fitzwilliam le parecía un hombre muy culto. Pero comprender por qué Darcy venía tan a menudo a la casa ya era más difícil. No debía ser por buscar compañía, pues estaba sentado 10 minutos sin abrir la boca, y cuando hablaba más bien parecía que lo hacía por fuerza que por gusto, como si más que un placer fuese aquello un sacrificio. Pocas veces estaba realmente animado. La señora Collins no sabía qué pensar de él. Como el coronel Fitzwilliam se reía a veces de aquella estupidez de Darcy, Charlotte entendía que éste no debía de estar siempre así, cosa que su escaso conocimiento del caballero no le habría permitido adivinar. Y como deseaba creer que aquel cambio era obra del amor y el objeto de aquel amor era Elizabeth, se empeñó en descubrirlo. Cuando estaban en Rosings y siempre que Darcy venía a su casa, Charlotte le observaba atentamente, pero no sacaba nada en limpio. Verdad es que miraba mucho a su amiga, pero la expresión de tales miradas era equívoca. Era un modo de mirar fijo y profundo, pero Charlotte dudaba a veces de que fuese entusiasta, y en ocasiones parecía sencillamente que estaba distraído. 2 o 3 veces le dijo a Elizabeth que tal vez estaba enamorado de ella, pero Elizabeth se echaba a reír, y la señora Collins creyó más prudente no insistir en ello, para evitar el peligro de engendrar esperanzas imposibles, pues no dudaba que toda la manía que Elizabeth le tenía a Darcy se disiparía con la creencia de que él la quería. En los buenos y afectuosos proyectos que Charlotte formaba con respecto a Elizabeth, entraba a veces el casarla con el coronel Fitzwilliam. Era, sin comparación, el más agradable de todos. Sentía verdadera admiración por Elizabeth y su posición era estupenda. Pero Darcy tenía un considerable patronato en la iglesia y su primo no tenía ninguno. Capítulo 33. En sus paseos por la Alameda dentro de la finca, más de una vez se había encontrado Elizabeth inesperadamente con Darcy. La primera vez no le hizo ninguna gracia que la mala fortuna fuese a traerlo precisamente a él, a un sitio donde nadie más solía ir. Y para que no volviese a repetirse, se cuidó mucho de indicarle que aquel era su lugar favorito. Por consiguiente, era raro que el encuentro volviese a producirse, y sin embargo, se produjo incluso una tercera vez. Parecía que lo hacía con una maldad intencionada o por penitencia, porque la cosa no se reducía a las preguntas de rigor o a una simple y molesta detención. Darcy volvía atrás y paseaba con ella. Nunca hablaba mucho, ni la importunaba haciéndole hablar o escuchar demasiado. Pero al tercer encuentro, Elizabeth se quedó asombrada ante la rareza de las preguntas que le hizo. Si le gustaba estar en Hunsford, si le agradaban los paseos solitarios y qué opinión tenía de la felicidad del matrimonio Collins. Pero lo más extraño fue que al hablar de Rosings y del escaso conocimiento que tenía ella de la casa, pareció que él suponía que al volver a Kent, Elizabeth residiría también allí. ¿Estaría pensando en el coronel Fitzwilliam? La joven pensó que si algo quería decir había de ser forzosamente una alusión por ese lado. Esto la inquietó un poco, y se alegró de encontrarse en la puerta de la empalizada que estaba justo enfrente de la casa de los Collins. Releía un día, mientras paseaba, la última carta de Jane, y se fijaba en un pasaje que denotaba la tristeza con que había sido escrita, cuando, en vez de toparse de nuevo con Darcy, al levantar la vista se encontró con el coronel Fitzwilliam. Escondió al punto la carta y, simulando una sonrisa, dijo: «Nunca supe hasta ahora que paseaba usted por este camino». «He estado dando la vuelta completa a la finca», contestó el coronel, cosa que suelo hacer todos los años, y pensaba rematarla con una visita a la casa del párroco. «¿Va a seguir paseando?» «No, iba a regresar». En efecto, dio la vuelta y juntos se encaminaron hacia la casa parroquial. «¿Se van de Kent el sábado, seguro?», preguntó Elizabeth. «Sí, si Darcy no vuelve a aplazar el viaje. Estoy a sus órdenes. Él dispone las cosas como le parece. Y si no le placen las cosas, por lo menos le da un gran placer el poder disponerlas a su antojo. No conozco a nadie que parezca gozar más con el poder de hacer lo que quiere que el señor Darcy». «Le gusta hacer su santa voluntad», replicó el coronel Fitzwilliam, «pero a todos nos gusta.
Solo que él tiene más medios para hacerlo que otros muchos, porque es rico y otros son pobres. Digo lo que siento. Usted sabe que los hijos menores tienen que acostumbrarse a la dependencia y renunciar a muchas cosas. Yo creo que el hijo menor de un conde no lo pasa tan mal como usted dice. Vamos a ver, sinceramente, ¿qué sabe usted de renunciamientos y de dependencias? ¿Cuándo se ha visto privado, por falta de dinero, de ir a donde quería o de conseguir algo que se le antojara? Esas son cosas sin importancia, y acaso pueda reconocer que no he sufrido muchas privaciones de esa naturaleza. Pero en cuestiones de mayor trascendencia, estoy sujeto a la falta de dinero. Los hijos menores no pueden casarse cuando les apetece, a menos que les gusten las mujeres ricas, cosa que creo que sucede a menudo. Nuestra costumbre de gastar nos hace demasiado dependientes, y no hay muchos de mi rango que se casen sin prestar un poco de atención al dinero. ¿Se referirá esto a mí?, pensó Elizabeth, sonrojándose. Pero reponiéndose, contestó en tono jovial. Y dígame, ¿cuál es el precio normal de un hijo menor de un conde? A no ser que el hermano mayor esté muy enfermo, ¿no pedirán ustedes más de 50,000 libras? Él respondió en el mismo tono y el tema se agotó. Para impedir un silencio que podría hacer suponer al coronel que lo dicho le había afectado, Elizabeth dijo poco después: «Me imagino que su primo le trajo con él sobre todo para tener a alguien a su disposición. Me extraña que no se case, pues así tendría a una persona sujeta constantemente, aunque puede que su hermana le baste para esto. De momento, pues como está a su exclusiva custodia, debe de poder mandarla a su antojo». «No», dijo el coronel Fitzwilliam, «esa ventaja la tiene que compartir conmigo. Estoy encargado, junto a él, de la tutoría de su hermana». «¿De veras? Y dígame, ¿qué clase de tutoría es la que ejercen? ¿Les da mucho que hacer? Las chicas de su edad son a veces un poco difíciles de gobernar, y si tiene el mismo carácter que el señor Darcy, le debe de gustar también hacer su santa voluntad». Mientras hablaba, Elizabeth observó que el coronel la miraba muy serio, y la forma en que le preguntó enseguida que cómo suponía que la señorita Darcy pudiera darles algún quebradero de cabeza, convenció a Elizabeth de que, poco o mucho, se había acercado a la verdad. La joven contestó a su pregunta directamente. «No se asuste, nunca he oído decir de ella nada malo, y casi aseguraría que es una de las mejores criaturas del mundo. Es el ojo derecho de ciertas personas que conozco, la señora Hurst y la señorita Bingley. Me parece que me dijo usted que también las conocía». «Algo, sí. Su hermano es un caballero muy agradable, íntimo amigo de Darcy». «Oh, sí», dijo Elizabeth secamente. «El señor Darcy es increíblemente amable con el señor Bingley y lo cuida de un modo extraordinario». «¿Lo cuida?» «Sí. Realmente, creo que lo cuida precisamente en lo que mayores cuidados requiere. Por algo que me contó cuando veníamos hacia aquí, presumo que Bingley le debe mucho. Pero debo pedirle que me perdone, porque no tengo derecho a suponer que Bingley fuese la persona a quien Darcy se refería. Son solo conjeturas». «¿Qué quiere decir?» «Es una cosa que Darcy no quisiera que se divulgase, pues si llegase a oídos de la familia de la dama, resultaría muy desagradable». «No se preocupe, no lo divulgaré. Tenga usted en cuenta que carezco de pruebas para suponer que se trata de Bingley. Lo que Darcy me dijo es que se alegraba de haber librado hace poco a un amigo de cierto casamiento muy imprudente, pero no citó nombres ni detalles, y yo sospeché que el amigo era Bingley, solo porque me parece un joven muy a propósito para semejante caso, y porque sé que estuvieron juntos todo el verano». «¿Le dijo usted a Darcy las razones que tuvo para inmiscuirse en el asunto?» «Yo entendí que había algunas objeciones de peso en contra de la señorita». «¿Y qué artes usó para separarles?» «No habló de sus artimañas», dijo Fitzwilliam sonriendo. «Solo me contó lo que acabo de decirle». Elizabeth no hizo ningún comentario y siguió caminando con el corazón henchido de indignación. Después de observarla un poco, Fitzwilliam le preguntó por qué estaba tan pensativa. «Estoy pensando en lo que usted me ha dicho», respondió Elizabeth. «La conducta de su primo no me parece nada bien. ¿Por qué tenía que ser él el juez? ¿Quiere decir que su intervención fue indiscreta?»
No veo qué derecho puede tener el señor Darcy para decidir sobre una inclinación de su amigo, y por qué haya de ser él el que dirija y determine, a su juicio, de qué modo ha de ser su amigo feliz. Pero, continuó, reportándose, no sabiendo detalles, no está bien censurarle. Habrá que creer que el amor no tuvo mucho que ver en este caso. Es de suponer, dijo Fitzwilliam, pero eso aminora muy tristemente el triunfo de mi primo. Esto último lo dijo en broma, pero a Elizabeth le pareció un retrato tan exacto de Darcy que creyó inútil contestar. Cambió de conversación y se puso a hablar de cosas intrascendentes hasta que llegaron a la casa. En cuanto el coronel se fue, Elizabeth se encerró en su habitación y pensó sin interrupción en todo lo que había oído. No cabía suponer que el coronel se refiriese a otras personas que a Jane y a Bingley. No podían existir dos hombres sobre los cuales ejerciese Darcy una influencia tan ilimitada. Nunca había dudado de que Darcy había tenido que ver en las medidas tomadas para separar a Bingley y a Jane. Pero el plan y el principal papel siempre lo había atribuido a la señorita Bingley. Sin embargo, si su propia vanidad no le ofuscaba, él era el culpable. Su orgullo y su capricho eran la causa de todo lo que Jane había sufrido y seguía sufriendo aún. Por él había desaparecido toda esperanza de felicidad en el corazón más amable y generoso del mundo, y nadie podía calcular todo el mal que había hecho. El coronel Fitzwilliam había dicho que había algunas objeciones de peso sobre la señorita, y esas objeciones serían seguramente el tener un tío abogado de pueblo y otro comerciante en Londres. Contra Jane, pensaba Elizabeth, no había ninguna objeción posible. Ella es el encanto y la bondad personificados. Su inteligencia es excelente, su talento inmejorable, sus modales cautivadores. Nada había que objetar tampoco contra su padre, que, en medio de sus rarezas, poseía aptitudes que no desdeñaría el propio Darcy, y una respetabilidad que acaso éste no alcanzase nunca. Al acordarse de su madre, su confianza cedió un poco, pero tampoco admitió que Darcy pudiese oponerle ninguna objeción de peso, pues su orgullo estaba segura de ello, daba más importancia a la falta de categoría de los posibles parientes de su amigo que a su falta de sentido. En resumidas cuentas, había que pensar que le había impulsado por una parte el más empedernido orgullo y por otra su deseo de conservar a Bingley para su hermana. La agitación y las lágrimas le dieron a Elizabeth un dolor de cabeza que aumentó por la tarde, y sumada su dolencia, a su deseo de no ver a Darcy, decidió no acompañar a sus primos a Rosings, donde estaban invitados a tomar el té. La señora Collins, al ver que estaba realmente indispuesta, no insistió e impidió en todo lo posible que su marido lo hiciera. Pero Collins no pudo ocultar su temor de que Lady Catherine tomase a mal la ausencia de Elizabeth. Capítulo 34. Cuando todos se habían ido, Elizabeth, como si se propusiera exasperarse más aún contra Darcy, se dedicó a repasar todas las cartas que había recibido de Jane desde que se hallaba en Kent. No contenían lamentaciones ni nada que denotase que se acordaba de lo pasado, ni que indicase que sufría por ello. Pero en conjunto, y casi en cada línea, faltaba la alegría que solía caracterizar el estilo de Jane. Alegría que, como era natural en un carácter tan tranquilo y afectuoso, casi nunca se había eclipsado. Elizabeth se fijaba en todas las frases reveladoras de desasosiego, con una atención que no había puesto en la primera lectura. El vergonzoso alarde de Darcy, por el daño que había causado, le hacía sentir más vivamente el sufrimiento de su hermana. Le consolaba un poco pensar que dentro de 2 días estaría de nuevo al lado de Jane y podría contribuir a que recobrase el ánimo con los cuidados que sólo el cariño puede dar. No podía pensar en la marcha de Darcy sin recordar que su primo se iba con él, pero el coronel Fitzwilliam le había dado a entender con claridad que no podía pensar en ella. Mientras estaba meditando todo esto, la sorprendió la campanilla de la puerta, y abrigó la esperanza de que fuese el mismo coronel Fitzwilliam que ya una vez las había visitado por la tarde, y a lo mejor iba a preguntarle cómo se encontraba.
Pero pronto desechó esa idea y siguió pensando en sus cosas cuando, con total sobresalto, vio que Darcy entraba en el salón. Inmediatamente empezó a preguntarle, muy acelerado, por su salud, atribuyendo la visita a su deseo de saber que se encontraba mejor. Ella le contestó cortés, pero fríamente. Elizabeth estaba asombrada, pero no dijo ni una palabra. Después de un silencio de varios minutos, se acercó a ella y, muy agitado, declaró: «He luchado en vano. Ya no puedo más. Soy incapaz de contener mis sentimientos. Permítame que le diga que la admiro y la amo apasionadamente». El estupor de Elizabeth fue inexpresable. Enrojeció. Se quedó mirándole fijamente, indecisa y muda. Él lo interpretó como un signo favorable y siguió manifestándole todo lo que sentía por ella desde hacía tiempo. Se explicaba bien, pero no solo de su amor tenía que hablar, y no fue más elocuente en el tema de la ternura que en el del orgullo. La inferioridad de Elizabeth, la degradación que significaba para él, los obstáculos de familia que el buen juicio le había hecho anteponer siempre a la estimación. Hablaba de estas cosas con un ardor que reflejaba todo lo que le herían, pero todo ello no era lo más indicado para apoyar su demanda. A pesar de toda la antipatía tan profundamente arraigada que le tenía, Elizabeth no pudo permanecer insensible a las manifestaciones de afecto de un hombre como Darcy, y aunque su opinión no varió en lo más mínimo, se entristeció al principio por la decepción que iba a llevarse. Pero el lenguaje que éste empleó luego fue tan insultante que toda la compasión se convirtió en ira. Sin embargo, trató de contestarle con calma cuando acabó de hablar. Concluyó asegurándole la firmeza de su amor, que a pesar de todos sus esfuerzos no había podido vencer, y esperando que sería recompensado con la aceptación de su mano. Por su manera de hablar, Elizabeth advirtió que Darcy no ponía en duda que su respuesta sería favorable. Hablaba de temores y de ansiedad, pero su aspecto revelaba una seguridad absoluta. Esto la exasperaba aún más, y cuando él terminó, le contestó con las mejillas encendidas por la ira. En estos casos, creo que se acostumbra a expresar cierto agradecimiento por los sentimientos manifestados, aunque no puedan ser igualmente correspondidos. Es natural que se sienta esta obligación, y si yo sintiese gratitud, le daría las gracias, pero no puedo. Nunca he ambicionado su consideración, y usted me la ha otorgado muy en contra de su voluntad. Siento haber hecho daño a alguien, pero ha sido inconscientemente, y espero que ese daño dure poco tiempo. Los mismos sentimientos que, según dice, le impidieron darme a conocer sus intenciones durante tanto tiempo, vencerán sin dificultad ese sufrimiento. Darcy, que estaba apoyado en la repisa de la chimenea con los ojos clavados en el rostro de Elizabeth, parecía recibir sus palabras con tanto resentimiento como sorpresa. Su tez palideció de rabia y todas sus facciones mostraban la turbación de su ánimo. Luchaba por guardar la compostura y no abriría los labios hasta que creyese haberlo conseguido. Este silencio fue terrible para Elizabeth. Por fin, forzando la voz para aparentar calma, dijo: «¿Y es esta toda la respuesta que voy a tener el honor de esperar? Quizá debiera preguntar por qué se me rechaza con tan escasa cortesía, pero no tiene la menor importancia». «También podría yo», replicó Elizabeth, «preguntar por qué con tan evidente propósito de ofenderme y de insultarme me dice que le gusto en contra de su voluntad, contra su buen juicio y hasta contra su modo de ser. ¿No es esta una excusa para mi falta de cortesía, si es que en realidad la he cometido? Pero además, he recibido otras provocaciones, lo sabe usted muy bien. Aunque mis sentimientos no hubiesen sido contrarios a los suyos, aunque hubiesen sido indiferentes o incluso favorables, ¿cree usted que habría algo que pudiese tentarme a aceptar al hombre que ha sido el culpable de arruinar, tal vez para siempre, la felicidad de una hermana muy querida?» Al oír estas palabras, Darcy mudó de color, pero la conmoción fue pasajera y siguió escuchando sin intención de interrumpirla. «Yo tengo todas las razones del mundo para tener un mal concepto de usted», continuó Elizabeth. «No hay nada que pueda excusar su injusto y ruin proceder.
No se atreverá usted a negar que fue el principal, sino el único culpable de la separación del señor Bingley y mi hermana, exponiendo al uno a las censuras de la gente por caprichoso y voluble, y al otro a la burla por sus fallidas esperanzas, sumiéndolos a los dos en la mayor desventura. Hizo una pausa y vio, indignada, que Darcy la estaba escuchando con un aire que indicaba no hallarse en absoluto conmovido por ningún tipo de remordimiento. Incluso la miraba con una sonrisa de petulante incredulidad. «¿Puede negar que ha hecho esto?», repitió ella. Fingiendo estar sereno, Darcy contestó: «No he de negar que hice todo lo que estuvo en mi mano para separar a mi amigo de su hermana, ni que me alegro del resultado. He sido más amable con él que conmigo mismo». Elizabeth desdeñó aparentar que notaba esa sutil reflexión, pero no se le escapó su significado, y no consiguió conciliarla. «Pero no solo en esto se funda mi antipatía», continuó Elizabeth. «Mi opinión de usted se formó mucho antes de que este asunto tuviese lugar. Su modo de ser quedó revelado por una historia que me contó el señor Wickham hace algunos meses. ¿Qué puede decir a esto? ¿Con qué acto ficticio de amistad puede defenderse ahora? ¿Con qué falsedad puede justificar en este caso su dominio sobre los demás? Se interesa usted muy vivamente por lo que afecta a ese caballero», dijo Darcy en un tono menos tranquilo y con el rostro enrojecido. «¿Quién que conozca las penas que ha pasado puede evitar sentir interés por él?» «Las penas que ha pasado», exclamó Darcy despectivamente. «Sí, realmente unas penas inmensas». «Por su culpa», exclamó Elizabeth con energía. «Usted le redujo a su actual relativa pobreza. Usted le negó el porvenir que, como bien debe saber, estaba destinado para él. En los mejores años de la vida le privó de una independencia a la que no solo tenía derecho, sino que merecía. Hizo todo esto, y aún es capaz de ridiculizar y burlarse de sus penas». «Y esa es», gritó Darcy, mientras se paseaba como una exhalación por el cuarto, «la opinión que tiene usted de mí. Es esa la estimación en la que me tiene. Le doy las gracias por habérmelo explicado tan abiertamente. Mis faltas, según su cálculo, son verdaderamente enormes. Pero puede», añadió, deteniéndose y volviéndose hacia ella, «que estas ofensas hubiesen sido pasadas por alto si no hubiese herido su orgullo con mi honesta confesión de los reparos que durante largo tiempo me impidieron tomar una resolución. Me habría ahorrado estas amargas acusaciones si hubiese sido más hábil y le hubiese ocultado mi lucha, halagándola al hacerle creer que había dado este paso impulsado por la razón, por la reflexión, por una incondicional y pura inclinación, por lo que sea. Pero aborrezco todo tipo de engaño, y no me avergüenzo de los sentimientos que he manifestado. Eran naturales y justos. ¿Cómo podía suponer usted que me agradase la inferioridad de su familia y que me congratulase por la perspectiva de tener unos parientes cuya condición es tan por debajo de la mía?» La irritación de Elizabeth crecía a cada instante. Aun así, intentó con todas sus fuerzas expresarse con mesura cuando dijo: «Se equivoca usted, señor Darcy, si supone que lo que me ha afectado es su forma de declararse. Si se figura que me habría evitado el mal rato de rechazarle si se hubiera comportado de modo más caballeroso». Elizabeth se dio cuenta de que estaba a punto de interrumpirla, pero no dijo nada, y ella continuó: «Usted no habría podido ofrecerme su mano de ningún modo que me hubiese tentado a aceptarla». De nuevo su asombro era obvio. La miró con una expresión de incredulidad y humillación al mismo tiempo, y ella siguió diciendo: «Desde el principio, casi desde el primer instante en que le conocí, sus modales me convencieron de su arrogancia, de su vanidad y de su egoísta desdén hacia los sentimientos ajenos. Me disgustaron de tal modo que hicieron nacer en mí la desaprobación que los sucesos posteriores convirtieron en firme desagrado. Y no hacía un mes aún que le conocía cuando supe que usted sería el último hombre en la tierra con el que podría casarme». «Ha dicho usted bastante, señorita. Comprendo perfectamente sus sentimientos, y solo me resta avergonzarme de los míos. Perdone por haberle hecho perder tanto tiempo, y acepte mis buenos deseos de salud y felicidad».
Dicho esto, salió precipitadamente de la habitación y Elizabeth le oyó enseguida abrir la puerta de la entrada y salir de la casa. La confusión de su mente le hacía sufrir intensamente. No podía sostenerse de pie y tuvo que sentarse porque las piernas le flaqueaban. Lloró durante media hora. Su asombro al recordar lo ocurrido crecía cada vez más. Haber recibido una proposición de matrimonio de Darcy, que había estado enamorado de ella durante tantos meses, y tan enamorado que quería casarse a pesar de todas las objeciones que le habían inducido a impedir que su amigo se casase con Jane, y que debieron pesar con igual fuerza en su propio caso, resultaba increíble. Le era grato haber inspirado un afecto tan vehemente, pero el orgullo, su abominable orgullo, su desvergonzada confesión de lo que había hecho con Jane, su imperdonable descaro al reconocer sin ni siquiera tratar de disculparse, y la insensibilidad con que había hablado de Wickham, a pesar de no haber negado su crueldad para con él, no tardaron en prevalecer sobre la compasión que había sentido al pensar en su amor. Siguió inmersa en sus agitados pensamientos, hasta que el ruido del carruaje de Lady Catherine le hizo darse cuenta de que no estaba en condiciones de encontrarse con Charlotte, y subió, corriendo, a su cuarto. Si estás disfrutando de la lectura conmigo, por favor dale me gusta al video, suscríbete al canal y así podemos continuar este recorrido y el disfrute de esta maravillosa historia juntos. Gracias.